faringe, laringe, nariz, faringe, bronquios, bronquiolos, pulmones, alvéolos. ¿Y este aparato respiratorio tiene tráquea? ¿Mande? ¿No tiene tráquea ese aparato respiratorio? Ah, sí, tráquea, perdón. Ah, no, me lo dices todo igual, bien. Ah, entonces es nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos, pulmones y las pleuras. Gracias, Andreita. Bueno, entonces fíjense bien, Andrea ya nos dijo dónde se toma el oxígeno para llevarlo por este aparato circulatorio a todo el organismo. Y los nutrientes, ¿dónde se van a tomar los nutrientes? Adriana Trujillo. Va a ser en el intestino delgado. ¿Cuáles son los órganos que forman el tubo digestivo, Adri? Es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Sigmoides, recto y ano. ¿Y dónde se absorben los nutrientes, Adri? En el intestino delgado. En el intestino delgado. Entonces vayan haciendo ustedes un todo de lo que ya aprendieron. En respiratorio tomamos el oxígeno para llevarlo a esta arteria aorta que lo va a distribuir a todo el cuerpo. Toma el oxígeno, ya nos dijo su compañera Andrea cuáles son los órganos que forman este aparato respiratorio, este conjunto de órganos que lleva el oxígeno del medio ambiente. Pero también este conjunto de órganos va a eliminar el CO2, es un desecho metabólico que a nivel de los alvéolos se hace el intercambio de gases. Oxígeno por CO2, sale el CO2 y entra el oxígeno y luego ya se va el oxígeno a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se contrae, sístole, se contrae el ventrículo izquierdo y reparte la sangre a todo el organismo. ¿Quién es el primero, Aurora González, que se tiene que oxigenar y nutrir? ¿Y quién oxigena y nutre al corazón? Es el corazón y lo nutre las arterias coronarias. Claro, y eso ya, Aurorita, ya lo debemos de saber perfectamente bien. Entonces, el primero que oxigena y nutre es el corazón mismo y son las arterias coronarias. Se llaman coronarias porque parece una corona, coronaria derecha y coronaria izquierda, con sus diferentes ramas. Muy bien, entonces ya tenemos la arteria aorta que nace en la base del ventrículo izquierdo y se forma un callado, esta curvatura, un bastón. Ahí nacen 3 arterias. ¿Cuáles son, Catalina Acebo? Sí, profa, es el tronco brachiocefálico derecho, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. ¿Cuál es la función de estas 3 arterias, Cata? Van a irrigar a los miembros superiores, a la cabeza y el cuello. Fíjense bien, nos dice Katy que oxigenan y nutren las extremidades superiores, cuello y cabeza. Y solo de estas 3 arterias van a salir las diferentes arterias. Ya estudiamos un poquito cómo se forma el polígono de Willis, que va a irrigar lo que es el cerebro. Entonces, eso ya lo saben, que es a partir de quién se forma el polígono de Willis. ¿Quién dice yo o yo digo quién? Nadie sabe. Julio. ¿Julito? Sí, profa. ¿Cómo se forma el polígono de Willis? Se forma la arteria basilar y después se forma la arteria cerebral posterior y comunicante posterior. Sí, o sea que ¿cuántas son las arterias que entran a la cavidad craneal, Julio? Entran 4 a la cavidad craneal. No sé cuáles son, ¿me ayudas a recordar? Sí, carótida interna y carótida interna derecha y carótida interna izquierda, y vertebral derecha y vertebral izquierda. Son 4 las arterias vertebrales, las arterias que entran a la cavidad craneal, 2 vertebrales y 2 carótidas. Y de las vertebrales se forma la basilar, y como ya nos dijo Julio, de la basilar se va a formar las cerebrales posteriores, comunicantes posteriores, y de las carótidas internas tenemos las cerebrales medias, comunicantes anteriores y cerebrales anteriores. Y si cerramos el circuito, ya formamos el circuito arterial de Willis o polígono de Willis. ¿Qué arterias irrigan lo que es el cuello? ¿Quién dice yo?
¿O yo digo quién? Belén. ¿Qué arterias irrigan el cuello? ¿Belén? No sabe Belén. Son la... A ver, Elda Hernández. Van a ser la carótida común, la carótida externa, la carótida interna y la... Alto, no. Elda, acuérdate que ya la carótida interna no da ramas, ya entraron a la cavidad craneal. Ya entraron a la cavidad craneal y forman parte del polígono de Willis. Bueno, dar ramas que forman el polígono de Willis. Ya, las carótidas internas ya no. Vamos desde las carótidas externas, derecha e izquierda. ¿Qué arterias forman las carótidas externas? Ana Brizuela. Sí, son la tiroidea superior, faríngea ascendente, lingual, facial, auricular posterior y occipital. Perfecto. Entonces, esas son las ramas colaterales de la carótida externa que están irrigando el cuello. ¿Y cuáles son las ramas terminales de la carótida externa, Joshi? Joshi, ¿estás ahí? Perdón, profesora, no entendía mi micrófono. Son temporal superficial y maxilar interna. Ni le hagas, las estás leyendo. Yo se las mandé, para eso se las mandé, Joshi, para que ustedes las vean y terminen aprendiéndoselas. Ok, Joshi, muchas gracias. Entonces, las terminales de la carótida externa son la temporal superficial y la maxilar interna. Ahora, fíjense, de la subclavia van a salir estas arterias que irrigan las extremidades superiores. El aorta ascendente hace una curvatura que se llama callado aórtico, baja y va a formar la aorta descendente o torácica, atraviesa el diafragma con sus hiatos diafragmáticos y forma la aorta abdominal. Chispa, se me volvió a olvidar. José Rivas, ¿cómo está formada la columna vertebral? José. José Rivas no está, tiene falta y tiene cruz. Sí, aquí estoy. Ah, pues conteste, pues. ¿Me escuchó? Sí, no te escuché. ¿Cómo está formada la columna vertebral, José? Se forma por 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 a 5 coxillas. Gracias, José. Si tú no me ayudas, a mí se me olvida, tienes que ayudarme. Entonces ya nos dijo José cómo está formada la columna cervical. José, y todos ustedes deben saber, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 a 5 coxillas. Pues vean ustedes, la aorta abdominal a nivel de L4 se bifurca en las arterias ilíacas. Las arterias ilíacas van a oxigenar la extremidad inferior, pero acuérdense que las arterias ilíacas se dividen en ilíacas externas e internas. Las ilíacas externas van para las extremidades inferiores y las ilíacas internas irrigan lo que es la cavidad pélvica. Bueno, entonces ya tenemos la aorta abdominal. Cuando la aorta torácica atraviesa el diafragma, se forma la aorta abdominal y 1 o 2 centímetros nace el tronco celíaco. Jesús Robles, ¿cómo está formado el tronco celíaco? Jesús, ¿qué arterias forman el tronco celíaco? Jesús no está y tiene... No la recuerdo, profesora. Así estás. ¿No recuerdas, Jesús? Bueno, vamos a preguntarle a Eric. Profesora. Eric Romero, ¿qué arterias forma el tronco celíaco? ¿Sí me escucha, profa? Te escucho perfecto. Es la arteria celíaca y arterias frénicas inferiores. No, el tronco celíaco, ¿cuáles son las 3 arterias que forman? ¿No te las sabes, Eric Romero?
¿No? No, profa. A ver, ahí tengo Luisa Luisa es la tercera. Adriana Trujillo, ¿cuáles son? Eric Romero no sabe. Es la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Claro, la gástrica izquierda, la esplénica y ¿qué? La gástrica y la hepática común. Hepática bueno, común. Ok, ya tenemos el tronco celíaco. Entonces, fíjense bien, estamos viendo así un panorama, ¿verdad? Luego tenemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Acuérdense que les dije que la mesentérica inferior, si tenemos el colon o intestino grueso, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Si tenemos el colon ascendente y dividimos el colon transverso, derecho e izquierdo, tendríamos el hemicolon derecho y el hemicolon izquierdo. Resulta que la mesentérica superior irriga el hemicolon derecho y la mesentérica inferior irriga el hemicolon izquierdo. Muy bien, ahí nada más estamos sacando lo más sobresaliente. Les dije que no somos angiólogos, pero este es un gran panorama de todo lo que ustedes han aprendido en este semestre. Y ahora sí, estamos despidiéndonos. Nos falta abril y vámonos con mayo y se acabó el semestre. Yo no sé quién de ustedes, levanten su manita, ¿se quiere quedar conmigo? ¿Quién se quiere quedar conmigo? En agosto ya es presencial. Fabricio, ¿te quieres quedar conmigo, Fabricio? ¿No se quiere quedar conmigo, Fabricio? Andrea Romero, ¿te quieres quedar conmigo? ¿Está Andrea Romero? Eric Romero, ¿te quieres quedar conmigo, Eric? Eric, te estoy hablando. ¿Quién más quiere quedarse conmigo? Jessica Muñoz se quiere quedar conmigo. Nayeli se quiere quedar conmigo. A ver, vamos a ver quién más se quiere quedar aquí. Carla Hernández, que ya se dio de baja. Puede ser que esté conmigo. Pues son los que quieren quedarse conmigo, aunque no estén contestando. Bueno, entonces ya vemos esta distribución de la sangre. Ya vimos, nos dijo Andrea, cómo sale el CO2 por la nariz. Estamos eliminando los desechos metabólicos. El CO2 es un desecho y luego ya se oxigena la sangre y llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y a la arteria aorta. A nivel de las arterias renales, vámonos para acá. Las arterias renales, miren, aquí tenemos la vena cava inferior y la aorta abdominal. Aquí muy románticamente podemos como ver la vena cava inferior con sus dos bracitos. Y luego tenemos la aorta abdominal con sus dos bracitos. Y fíjense bien, aquí a nivel de los riñones, la vena cava inferior está anterior a la aorta abdominal, está atrasito la aorta abdominal, pero vean cómo a nivel de las ilíacas, las arterias ilíacas van anteriores a las venas ilíacas. Hagan esa observación siempre. No el autor va a dibujar por dibujar, sino porque son tal cual. Y si ustedes tienen dudas, consulte su libro. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar de estos desechos metabólicos a nivel de los riñones. Les voy a hacer examen el lunes, por eso decidí darles un repaso. Ya saben ustedes que tienen el compromiso de los músculos. Masticadores, labios, cuellos, tórax, abdomen, ¿ok? Todo lo que es digestivo. Entonces, vamos a ver la definición. Se encarga el aparato urinario de eliminar los desechos metabólicos se eliminan los desechos del metabolismo en forma de orina. ¿Cómo está formada la orina? Por urea y creatinina. Ya tenemos una definición. Ahora podríamos ver cuáles son, déjenme decir agua. ¿Cuáles son los órganos que forman este aparato urinario? A ver, ¿quién no le pregunto? Paola Flores. ¿Cuáles son los órganos que forman el aparato urinario, Paola Flores? ¿Paola? ¿Paola Flores? ¿Está ausente? Aquí estoy. ¿Sí estás? Ah, bueno. ¿Cuáles son los órganos que forman este aparato urinario, Paola Flores? ¿Los estás viendo, mi amor? Los riñones.
Dos riñones, 2 uréteres, una vejiga y la uretra. Claro, luego me dice Paola, a mí nunca me pregunta, siempre le pregunta al Julio, le pregunta a la Cata, le pregunta a Adriana. Ella también está aquí, es mi alumna, así que voy viendo. Entonces ya tenemos, fíjense, los órganos que forman este aparato urinario concreto, 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Entonces vamos a dar generalidades de los riñones. Bueno, ya nos ayudó, ¿quién me ayudó con la columna vertebral? Creo que fue Fabricio. Me dijo 7 cervicales, déjenme repasar, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 4 a 5 coxillas. Perfecto. Entonces vamos a decir que los riñones se encuentran a la altura de la columna vertebral a nivel de T11, T12, L1, L2 y a veces hasta L3. Ya localizamos su situación anatómica a nivel de la columna vertebral. Los riñones tienen forma de habichuela o frijol. Sí, es cierto, parece un frijolito, ¿verdad? Tiene 2 caras, una anterior y una posterior. Tiene 2 polos, un polo inferior y un polo superior. Ay, pero en el polo superior destaca esta forma de gorrito que se llama glándula suprarrenal. Estas glándulas son de secreción interna que producen hormonas y está en el polo superior de los riñones. En el polo inferior no veo nada destacable. Tienen 2 bordes, un borde lateral que es convexo y un borde medial que es cóncavo. ¿Qué podemos apreciar en el borde medial? Pues tenemos el hilio renal, pero tenemos que saber qué cosa es hilio. El orificio de entrada a los riñones se llama hilio. Ay, me acuerdo que también hay un hilio pulmonar, es el orificio de entrada a los pulmones. Ay, pero también hay un hilio hepático, el orificio de entrada al hígado. Y aquí tenemos un hilio renal. Este paquete vasculonervioso que entra y sale se llama pedículo renal. Entonces tengo hilio renal, el orificio, y el paquete vasculonervioso es el pedículo. Muy bien, aquí hicieron un corte de los riñones y vamos a ver que la parte externa es la corteza y la parte interna es la médula. La corteza y la médula forman el parénquima renal. Parénquima renal, la corteza y la médula. Muy bien. Vamos a decir también que los riñones miden 12 por 6 por 3, para que no se me olvide la mitad de la mitad de la mitad. 12, la mitad de 6 y la mitad es 3. 12 por 6 por 3, perfecto, ya me los aprendí. Creo que los riñones en promedio van a pesar 150 gramos. Ok, ahí vamos avanzando. Los riñones tienen 3 membranas que los envuelven. La más externa es la fascia renal. Acuérdense que fascia también significa aponeurosis, ¿verdad? La fascia renal con sus 2 hojas, una hoja anterior o de Gerota y una hoja posterior o de Zuckerkart. Muy bien. Tenemos una grasa perirrenal. Esta grasa perirrenal nos va a ayudar a proteger a los riñones de traumatismos. Y la más interna es la cápsula renal. ¿Cuáles son los músculos de la región posterior o lumboilíaca? Jimena Jiménez. ¿Cuáles son los músculos de la región posterior o lumboilíaca? Sí, ¿me escucha? Perfecto. Es el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco y el psoas mayor. Psoas menor. Bueno. Muy bien, es la niña Jimena, la señorita, perdón. ¿Cuántos años tienes, Jimena? Yo tengo 20. La señorita Jimena, muy bien. Ok, entonces ya hablamos de estas generalidades de los riñones. Ahora vamos a ver, acuérdense que los riñones son órganos retroperitoneales. ¿Cuáles son los medios de fijación de los riñones? Pues aquí puedo apreciar sus grandes vasos, arterias y venas. Bien,
El peritoneo, bien, y la fascia de Zuckerman son los medios de fijación, la fascia renal o de Zuckerman, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que el riñón tiene su corteza y tiene su médula. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza? En la corteza encontramos estos puntitos, vean estos puntitos, estos corpúsculos, que les vamos a llamar corpúsculos de Malpighi. ¿Qué son los corpúsculos de Malpighi? Se los pueden preguntar. Los corpúsculos de Malpighi son la cápsula de Bowman y glomérulos. En la corteza tenemos estos corpúsculos de Malpighi. En la médula vamos a tener las pirámides renales, pirámides de base superior y vértice inferior que van a converger a la papila renal. Entonces, corpúsculos de Malpighi, pirámides de Malpighi. Entre las pirámides encontramos las columnas de Bertin. Muy bien, ya tenemos la unidad funcional de los riñones. ¿Qué es? ¿Cuál es la unidad funcional de los riñones? ¿Quién dice yo? ¿Y cómo está constituida? Elda. Es la nefrona. ¿Sí? Y va a tener de 1 a 3 millones cada riñón y es el que va a filtrar la sangre. Ok, ¿y cómo está constituida las partes de una nefrona? Va a tener un glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector y las papilas. Nos faltó ¿cómo se llama esta? La cápsula de Bowman. Glomérulos, acuérdense que están envueltos en la cápsula de Bowman. Ahora vean ustedes, ya nos dijo Elda, cuáles son las unidades funcionales de filtración y cómo están constituidas. Vean ustedes que estas van a estar en lo que es la corteza y en la médula solo va a estar el asa de Henle. En la médula solo va a estar el asa de Henle. Ahora, si nosotros vean, esta es la unidad básica de filtración, pero yo no entiendo, ¿qué es esto? Bueno, vamos a irnos. Fíjense bien, aquí tenemos la arteria renal, arterias segmentarias. Ya sabemos que la arteria renal viene de la aorta abdominal, arteria renal, arterias segmentarias, arterias interlobulares, arterias arqueadas o arcuatas, arterias interlobulillares, arteriola aferente, forma el glomérulo donde se va a hacer el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, arteriola eferente. Ya tenemos esta irrigación que viene de la aorta abdominal y que va a filtrar la sangre. Ahora, en la cápsula de Bowman, ¿qué veo en la cápsula de Bowman? Ok, veo dos polos. Aquí tiene uno y aquí tiene otro. El polo urinario va a estar representado por el túbulo contorneado proximal, el polo urinario, y tiene un polo vascular representado por la arteriola aferente, la arteriola eferente, es el polo vascular. Recordemos que las células que están en las hojas de la cápsula de Bowman visceral y parietal van a ser los podocitos en las células. Estos podocitos van a emitir unos pedicelos. Los pedicelos son una serie como de tentáculos, ¿sí? Que van a eliminar lo que se va a desechar de la circulación. Lo desecha hacia el túbulo contorneado proximal. Estamos desechando asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. El riñón realiza su función mediante 4 mecanismos: filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y excreción tubular. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forma el aparato yuxtaglomerular? Aquí lo podemos apreciar también en esta diapositiva. Se va a formar por la arteriola aferente, la arteriola eferente y el túbulo contorneado distal. Juntos forman el aparato
yuxtaglomerular. ¿Ok? Entonces ya entendimos cómo llegó las arterias, cómo desde la arteria renal llegaron hasta los glomeros y salen hasta terminar en capilares arteriales, hasta las capilares, las vénulas. Luego tenemos las venas interlobulillares, venas arqueadas o arcuatas, venas interlobares, venas segmentarias, y nos regresamos aquí, venas renales y vena cava inferior, que ya ustedes saben a dónde va a desembocar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense, aquí se va a filtrar el plasma a nivel de las nefronas y vamos a desechar la orina. ¿Cómo están formadas las vías urinarias? Andrea Flores, ya le pregunté. A ver, Elda ya está. Joshi. Bueno, Marquito Castillo. A ver, Marquito Castillo. Marco, ¿cómo vas? Marco. ¿Cómo están formadas las vías urinarias, Marco? Marco, me estoy durmiendo. Perdón, se me olvidó mi ¿Cómo micrófono. están formadas las vías urinarias? Por los cálices menores y por los cálices mayores. La pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Perfecto. Así está, fíjense, todo esto está aquí, en la parte interna del riñón. Llegan a la pelvis renal y la orina va por los uréteres, que son 2, hasta la vejiga. Pero va de gota a gota, de gotita a gotita cae a la vejiga. Cuando ya tenemos de 250 a 500 centímetros cúbicos, de 250 a 500 centímetros cúbicos, se va a despertar el reflejo de la micción. Se contrae el músculo detrusor y expulsa la orina al exterior. ¿Cuál es el órgano que expulsa la orina al exterior? Pues es la uretra, ¿ok? La uretra lleva la orina al exterior. Ahora, fíjense bien, en la vejiga, déjenme buscar la vejiga. Vámonos por acá. Ok, aquí está. Fíjense, aquí lleva la orina, ya tenemos que el túbulo colector está colectando la orina y luego va a salir aquí a los cálices menores. Ya cálices mayores, pelvis renal, uréteres y cae de gota a gota hasta la vejiga. Vean ustedes que los orificios por los cuales los uréteres llegan a la vejiga, aquí dice orificios ureterales. Estos orificios ureterales van a ser 2 porque son 2 uréteres, derecho e izquierdo, o meatos ureterales. Pero también tenemos un orificio en la vejiga que va a sacar la orina al exterior y le vamos a llamar orificio uretral interno o meato uretral interno. Si trazamos una línea imaginaria de de orificio ureteral a orificio ureteral y de ambos al orificio uretral interno, se va a formar un triángulo. Vean ustedes cómo se forma este triángulo, que se llama triángulo de Lietau o trígono vesical. Triángulo de Lietau o trígono vesical. Se contrae la vejiga para expulsar la orina al exterior y es el músculo detrusor que expulsa la orina al exterior. ¿Ok? Aquí sacamos a través de la uretra la orina contenida en la vejiga. Ahora, veamos, fíjense, la uretra masculina tiene 3 porciones: uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. Pero también podríamos decirle uretra intrapélvica y uretra extrapélvica, fuera de la pelvis y dentro de la pelvis. También podríamos decir que es una uretra fija y una uretra móvil que corresponde al pene, ¿ok? Bueno, ahora vean ustedes, ya lo estudiaron y ya lo presentaron. Tenemos la uretra prostática, tenemos la próstata. En el adulto mayor de 50 años, hombre, obvio que las mujeres no tenemos próstata. En el adulto mayor de 50 años, ustedes, como les dije, pueden ver en casa y revisar, analizar más que revisar,
que lo que le está pasando a su papá o a sus abuelos puede ser que tengan un crecimiento de la próstata. ¿Qué es lo que va a pasar? Se llena la vejiga tiene una capacidad de más de 1,5 litros hasta 2 litros, 1,800, una capacidad. Imagínense que se llene la vejiga y no pueda ser expulsada al exterior, es muy doloroso para el paciente. Entonces el paciente se queja de que no puede orinar. Ustedes que ya conocen la anatomía, podrían pensar que hay un crecimiento de la próstata, porque si hay un cálculo, el paciente presenta hematuria, sangrado al orinar. Los cálculos también pueden tapar la uretra, pero aquí estamos hablando de la próstata. Crecimiento de la próstata comprime la uretra y el paciente no puede orinar. Entonces ustedes con conocimiento dirían, probablemente le creció la próstata y está comprimiendo esta uretra. Alguien que ya sabe, sin operarlo, a lo mejor le puede poner una sonda vesical con una guía, le meten la sonda, obvio se ponen guantes, se lubrica perfectamente el meato uretral externo y se le pone la sonda vesical hasta llegar a la vejiga. Y se vacía la vejiga. El paciente va a sentir un alivio tremendo, va a descansar de su dolor de tener la vejiga llena. Pero ustedes tienen que decirle que esa no es la solución. Se va a volver a llenar su vejiga. El médico puede determinar o mandar un estudio de antígeno prostático para saber si tiene un crecimiento de próstata o un cáncer de próstata. Si el médico así lo considera, hay médicos que ya no hacen el tacto rectal, puede hacer un tacto rectal y sentir la próstata, porque no la vemos, se siente la próstata, sentimos bordes irregulares, próstata dura, dolorosa, no desplazable. Podríamos pensar en un cáncer de próstata, que es algo serio. Y si sentimos bordes regulares, próstata blanda, depresible, desplazable, no dolorosa, podríamos pensar en una hipertrofia prostática benigna, ¿sí? Las dos nos van a impedir vaciar la vejiga al exterior y eso luego lo vemos en casa con nuestros adultos mayores, ¿ok? Eso quiero que lo sepan perfectamente bien. Entonces, ya, ¿qué más tenemos? Que vaya, ya eso ya se los dije. Ya les dije que no me gusta. Pesa en promedio 130, 150. Les dije que 150. Aprox y ya. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Que mi garganta ya se cansó. Niños. No, profe. Creo que no, profe. No, profesora. Bueno, se entendió esta unidad funcional de filtración. Vean todo lo que han aprendido si ustedes analizan todo esto. Ya eliminamos el CO2 por aparato respiratorio, ya eliminamos la urea creatinina por los riñones, también estamos eliminando por la piel, pero eso no lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo se forman los aparatos, el conjunto de órganos de aparato respiratorio, y cuáles son los órganos que forman el tubo digestivo. ¿Ya está? Sí. ¿Dónde se absorben los nutrientes? Diego Velázquez. En el intestino delgado. ¿Y dónde se absorben los líquidos, Diego? En el intestino grueso. Gracias. Kevin Ventura. ¿Kevin? ¿Cuáles son los órganos que forman el tubo digestivo? Kevin. La boca, la laringe. ¿Quién invitó a la laringe? Esa laringe es de respiratorio, mi querido Kevin. Perdón. ¿Boca? Es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el sigmoides, el recto y el ano. Oye, tú te pusiste 8 aquí en todos tus conocimientos. ¿Estás de acuerdo con eso, Kevin? Yo me puse 17.
Te pusiste 7.5 para que yo le aventara al 8. ¿Cuánto te quedas tú? Con ese 7.5. No, yo con trabajo te pongo en el 7. Ayer no estuviste muy bien, que digamos. Diego, ¿cuánto te pones tú? Por mucho un 7, yo creo. Sí, ¿verdad? Yo también, eso creo. La que estuvo más acertada ayer fue Adriana y Otoniel. Otoniel así como barriéndose con el 6, ¿verdad, Otto? Sí, me barrí, profe, la verdad. ¿Verdad? Pero hay que estudiar. ¿Quieres quedarte conmigo el próximo semestre? La verdad, en la materia no. En otra materia a lo mejor sí, pero... Sin vergüenza, en mi materia no y en otra materia sí. Pues te bueno, estudiar. Bueno, me voy a entender, pues en la misma materia para recursar, no, pero si me vuelvo a dar clase con gusto, me gustaría estar en su clase. Pues ponte a estudiar, mijito, ¿eh? Yo no quiero que nadie se quede, ni tú ni nadie, pero pónganse a estudiar, ¿ok? Bueno, si me permiten, me dejan descansar un rato mi garganta. Y sí, si no tienen preguntas. No, todo bien, profe. Bueno, ya se pueden salir si quieren, ¿eh? Sí, profe, es que estoy haciendo es un tutorial que no le entiendo de la UAP y me ha costado trabajo, así que cambio y fuera. Nos vemos mañana, chicos. Adiós, profe. Mañana, profe. Buenas tardes.